Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Bueno, hoy temprano Inter le ganó a Lazio 3-1 y con un triunfo Napoli podía ser campeón del Scudetto, podía ganar la Serie A, pero bueno, empató 1-1 ante Salernitana y va a quedar la consagración para la próxima fecha, pero ya es inminente que el equipo de Luciano Spalletti va a salir campeón luego de 33 años. Pero bueno, hoy, junto a Marcos López Aragón, nuestro gran compañero, vamos a analizar lo que fue ese triunfo de Inter 3-1 a Lazio, que ahí le quita toda posibilidad prácticamente a Lazio de ser campeón, pero bueno, tiene que disputar estos partidos que quedan para entrar en Champions la próxima temporada. Lo mismo que Inter, tiene que sumar puntos para la próxima temporada y a su vez está preparando el gran choque ante Milan por Champions League. Hola Marcos, bienvenido como siempre y bueno, empezamos a desmenuzar qué fue este triunfo en el Azzurro. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Sí, la Bien, bien. verdad es que Nápoles está descontando simplemente fechas del calendario para proclamarse campeón. Hoy no ha podido en ese partido en el Maradona contra Salernitana, pero bueno, es una cuestión simplemente de ponerle fecha. Seguramente el jueves en Udine saldrá Tal campeón cual. y el resto pues nos deja un partidazo entre Inter y Lazio en el Giuseppe Meazza, dentro de lo divertida que está la lucha por los puestos de Champions en la Serie A, porque aparte de que lógicamente Nápoles lleva una ventaja sideral con respecto al resto de competidores, la lucha por las plazas de Champions League es encarnizada, donde Sí, prácticamente semana a semana vemos a equipos sobrepasando a otros, equipos que vienen de más a menos, equipos como el Lazio que viene de más a menos, exactamente, equipos sí, como la Roma que han reaccionado a tiempo, la Juve también en un impasse final, aparte seguramente motivado por el tema de la sanción o no claro. sanción de los 15 puntos, y un Inter que estaba inmerso en una racha muy negativa en Liga, con varias derrotas consecutivas, incluso en su estadio. Y hoy, pues la verdad es que ha dado prácticamente su mejor versión. Sí que es cierto que a nivel global podemos estar ante la mejor versión casi que podemos ver del equipo de Simone Inzaghi, a pesar de que ha tenido que ser en la segunda parte con los cambios, sobre todo cuando el Inter ha pasado prácticamente por encima del Alacho. Sí, a lo de la tabla de posiciones quería agregarte que Atalanta marcha séptimo y sin embargo está a 2 puntos de entrar en Champions. Inter tiene 57 unidades, está cuarto, es el último clasificado, y Atalanta marcha séptimo y está a 2 unidades solamente de esa preciada plaza, así que es muy, muy apasionante la lucha por entrar en Champions. Lo cual habla muy bien de la liga italiana y del Sí, momento de salud que goza el fútbol italiano en Europa. Al final, normalmente, estadísticamente, las cosas tienen sentido. Es decir, yo conozco un entrenador que comentaba que en fútbol lo que parece aleatorio, fruto de la casualidad, es globalmente repetitivo. Y esto no deja de ser una comprobación más de que cuando los equipos juegan bien, son competitivos, están en forma y la propia competencia nacional les motiva para competir entre sí, hace que su nivel se eleve, incluso en Europa, que era la rémora que venía teniendo el fútbol italiano en los últimos años, y fruto de esa competencia interna que ha ido mejorando año tras año, los resultados globales de la propia liga italiana en las competiciones europeas empiezan a tener unos resultados acordes con su historia y que seguramente van a ser, digamos, replicados en las siguientes temporadas. sí, sí, tal cual, tal cual. Y eso se refleja en la liga y en las competencias europeas, que hay equipos en las 3 competencias en este momento. Pero volviendo al partido, bueno, ¿qué viste de este encuentro? ¿Le costó al Inter entrar en partido? La Lazio arrancó mejor, ¿no? Sí, sin duda. Sí que es verdad que esperaba, dentro de los mecanismos de Sarri y de la Lazio, he visto cosas muy interesantes que explican perfectamente el rendimiento
a lo largo, sostenido a lo largo de la temporada del equipo, porque esos comportamientos que hoy he sido capaz de identificar de una manera soslayada, es decir, porque es un equipo que claramente se le ve que se le está haciendo larga la temporada, pero Sí, bien es cierto que esos mecanismos que ha mostrado hoy, puestos en el máximo rendimiento del equipo que seguramente habrá tenido durante la temporada, y de ahí esa posición de honor que ocupa en la tabla, puesta en peligro ahora, luego lo hablaremos, pero, pero muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del mecanismo colectivo. Es decir, con Sarri encontramos un entrenador que posiblemente, a mi gusto, claro, lógicamente, de los que mejor interpreta el juego de posición orientado hacia un fútbol moderno. ¿Por qué? Porque parte de una estructura 1-4-3-3 muy típica del fútbol, del juego de posición, donde las ubicaciones y las demarcaciones, la estructura espacial la tiene muy claramente concebida y es innegociable en su idea, pero bien es cierto que me gustan muchísimo los mecanismos colectivos en cuanto al trabajo entre líneas. Me parece un equipo de los mejores del mundo en cuanto a varios aspectos que son la distancia entre líneas para ser un equipo top. Los equipos top normalmente tienden a tener fases donde se alargan, donde se desunen. ¿Por qué? Pues por tendencias ofensivos u ofensivas. Al Inter le pasa marchando hacia atrás, a otros equipos como el Real Madrid les pasa hacia adelante, ¿no? claro. Se tienden a partir. Y este es un equipo que, a pesar de la derrota de hoy y de no dar ni mucho menos su mejor versión, hemos visto un equipo con unos mecanismos prácticamente sincronizados en cuanto a cómo se movía la línea ofensiva, la acompañaba la defensiva, pero siempre bien perfilada para proteger la espalda. He visto también unos mecanismos de presión muy dinámicos. A mí me gusta mucho, tiene su riesgo, pero Lazio presiona, vamos a ver si lo buscamos aquí, en 4-3-3, Sí, con una presión muy, muy dinámica. Me encanta, porque partiendo del juego de posición del 4-3-3 que utiliza en momento ofensivo, cuando pierde la pelota, los dos extremos forman una primera línea de press junto con el delantero centro, con los tres centrocampistas por detrás y cerrando la línea defensiva siempre muy bien perfilada. Y lo que hace esa primera línea de presión es un dinamismo tremendo, una orientación perfecta, sabiendo exactamente cuándo tienen que saltar. Me parece un equipo de una sincronía admirable y es un grandísimo trabajo de Sarri, a pesar de que yo me lo he encontrado, digamos, en una fase de rendimiento menor que lo que ha venido acostumbrando durante la temporada. y en eso, en esa sincronicidad es clave el mediocentro, ¿no? Es quien marca los tempos del juego y los tiempos para ir a presionar, para mejor resguardarse. En eso es como el segundo entrenador de Sarri dentro del campo, ¿no? Sí, totalmente es el mariscal de campo. Me imagino que tendrá una confianza plena en él, no solo a nivel vestuario, sino también a nivel de modelo de juego. Es perfectamente un transmisor de las indicaciones del entrenador y, lógicamente, esa es la bisagra, está claro. Ahora también me parece muy importante el compromiso que tiene un jugador, por ejemplo, como Luis Alberto, que Sí. no es precisamente un jugador de corte defensivo, y también le vemos emplearse en esa, digamos, en ese achique de espacios que tan característico y tan bonito es del fútbol de Sarri, y también se aplica, ¿no? Me gusta porque esas dos líneas de tres muy bien sincronizadas a la hora de hacer presión alta, son tremendamente eficaces y yo estoy seguro de que eso le ha tenido que dar muchísimos puntos a lo largo de la temporada. ¿Es arriesgado? Por supuesto que es arriesgado, porque siempre tendemos a buscar situaciones. Date cuenta de que ahora en el fútbol moderno normalmente se presiona o en 4-2-3-1 o en 4-4-2, y Sí, los más osados a veces
fases de presa alta de 3-4-3, ¿no? ¿Eso qué indicador, qué input nos traslada? Que la mayor parte de los mecanismos de presión alta vienen con 4 centrocampistas, no con 3. Sarri, en cambio, dispone de este modelo de juego donde la presión la realiza con 2 líneas de 3 paralelas y una línea de 4 cerrada, que toma más riesgos, pero que yo sinceramente pienso que las primeras líneas de presión formadas por 3 jugadores en lugar de 2 son muchísimo más eficaces a la hora de robar, de recuperar y sobre todo de instalarte en campo contrario, porque al final esto es como el fin y el medio, ¿no? La herramienta y Claro, el objetivo. Claro, nosotros los equipos que presionamos alto no porque jugamos a presionar, nosotros no jugamos a presionar, jugamos a recuperar y sobre todo, más que a recuperar, la gente tiende a confundir a veces los objetivos de la press. Claro que el objetivo de la press es recuperar el balón lo antes posible, pero el fin último de la press alta es instalar a tu equipo en claro, campo contrario para someter. Entonces, fíjate que un concepto defensivo como la presión alta está imbricado a un concepto originariamente ofensivo, que es el que buscamos los que presionamos alto, que es meternos en el campo contrario. Es decir, nosotros no jugamos a presionar porque per se nos gusta la press o la recuperación tras pérdida, sino que lo que pretendemos como fin último y como objetivo real es un objetivo ofensivo de instalarte en campo contrario para someter y para llevar la iniciativa. claro, porque cuanto más, si tú tienes al equipo volcado, volcado en ataque con los jugadores establecidos bien en el campo, cuanto más rápido la recuperes, el equipo rival va a quedar más desguarnecido, porque si tú mueves rápido la pelota, vas a encontrar ese espacio que puede resultar letal para el rival, ¿no? Correcto, correcto. La única parte que se me ha quedado inconexa del juego de Sarri, fíjate lo que estamos hablando de Sarri y ha perdido, ¿eh? Para Sí, que luego los amantes del resultadismo vean que esto no funciona así, que mucha de la gente que analizamos equipos, partidos y entrenadores lo hacemos desde el juego y no desde el resultado. Pues fíjate que un 3-1 en contra pues nos ha dejado cosas interesantísimas del modelo de juego de Sarri, que para nada es un perdedor, ni muchísimo menos, sino que nos deja herramientas muy, muy interesantes. Lo que sí que me ha quedado un poco inconexo, que me imagino que tiene que ver con el momento de forma del equipo, que es un poco delicado después de 2 derrotas seguidas, y dejando también un poco la sensación de que el equipo está un poco fatigado, de que llega justo de gasolina el tramo final de temporada, el aspecto que se me ha quedado pendiente es que todo eso lo hacía bien, pero le faltaba balón. Luego no tenía balón y el balón lo tenía el Inter. Entonces, ahí es donde seguramente pues no ha podido sujetar el partido a pesar de ponerse en ventaja precisamente con un robo en presión alta, pero luego no ha sido capaz de poder sujetar la iniciativa del partido porque la tenía el Inter, ni tampoco el marcador, porque al final el Inter en ese asedio prácticamente continuo de la segunda parte, pues se lo ha llevado por delante sin tener prácticamente el alacho margen de reacción. tal cual. Bueno, y pasamos al Inter, me diste el pie como para que me cuente, bueno, los cambios surtieron efecto, reaccionaron bien y bueno, pudieron empatar a falta de 13 minutos para terminar el partido y dar vuelta el encuentro sobre el final. ¿Cómo lo viste al Inter? El Inter tiene un modelo de juego muy claro ya desde hace años porque Sí, prácticamente si vemos y analizamos al detalle los partidos de Simone Inzaghi, son simétricos a nivel táctico de los de Conte, prácticamente calcado. Los mecanismos incluso de defensa, las compensaciones en centro del campo son simétricos. Lo que ocurre es que al Inter le ha penalizado este año seguramente 3 circunstancias. La primera de índole psicológico-mental, que es verse avanzando rondas en Champions cuando no estaba acostumbrado a hacerlo. Y por lo tanto eso le ha sometido a un estrés competitivo
para el que quizá no estaba preparado y lo ha pagado en esas derrotas casi inexplicables que ha tenido en Liga, porque los números que tiene no son ni siquiera de Champions League, es decir, al final lo amortiguan porque los otros también están fallando, ¿no? Pero un equipo que tiene 11 derrotas durante la temporada es difícil incluso que clasifique entre los 4 primeros. Lo que sí que he visto es que también le han penalizado las rotaciones. Es un equipo que tiene una diferencia bastante clara de nivel entre los titulares y los suplentes. Entonces, en una fase de la temporada en la que obligatoriamente tiene que rotar, porque además ha llegado meritoriamente a la final de la Copa de Italia el otro día con un partido trepidante de vuelta 1-0 en el Meazza contra la Juve, utilizando lógicamente a toda la artillería y a su equipo prácticamente titular, pues se ve obligado a hacer rotaciones en Liga y lo está pagando, aunque hoy ha conseguido la victoria. Y luego también lo que le está penalizando esta temporada al Inter, sobre todo en competencia nacional, son las pérdidas de balón a la hora de conectar con los medios. Nos encontramos con un Inter que rompe un poco con el arquetipo de lo que podíamos estar acostumbrados al célebre, digamos, catenaccio del Inter. Es un equipo que obviamente tradicionalmente siempre se ha caracterizado por el aspecto defensivo, como el Atlético de Madrid en España, pero que tiene unos niveles de posesión que están en torno al 60% en Serie A. Entonces estamos hablando de un equipo dominante, de un equipo eminentemente ofensivo, no defensivo. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que quizá el equipo de Simone Inzaghi tiene mecanismos de salida de balón muy definidos, muy trabajados, sin duda, pero que le falta calidad técnica individual en la línea defensiva para poder tener éxito o más éxito, vamos a decir, porque un equipo que tiene este rendimiento difícilmente está fracasando, pero le penalizan los errores puntuales individuales en salida de balón, porque este es un equipo que está hecho para construir, no para destruir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tiene que dar la vuelta a la jugada, están intentando transitar o están intentando avanzar en juego posicional, no encuentran la manera y tienen que retroceder el balón a centrales, ahí hay muchísimo peligro porque estamos viendo repetidamente durante la temporada errores individuales antes de De Vrij, Skriniar, ahora Acerbi, que ha tenido un partido bastante desacertado, y esas pérdidas de balón, sobre todo en construcción y también a la hora de intentar filtrar los pases a los 3 medios, es lo que le ha hecho al Inter perder muchos puntos durante este campeonato. Sí, tal cual, porque tal como los mencionaste, los centrales no tienen buen pie, no se caracterizan por esos centrales que pueden sacar limpio el balón. Bastoni tampoco cumple esos requisitos. Y todo lo contrario, los mediocentros, que tienen un excelente pie. Nicolò Varela, Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic, o sea, en el medio centro y arriba tienen buen pie. El déficit se nota claramente que es en la defensa central. Totalmente, eso es lo que les está penalizando, porque este es un equipo constructivo, ¿eh? Este es un equipo de buen Sí. pie, de buen juego. De hecho, fíjate que si hacemos un poco proyección, porque como te venía comentando, creo que hay diferencia entre titulares y suplentes, si pensamos un poco en cuál puede ser el equipo titular en la serie contra Milan de semifinales de Champions League, pues nos vamos a un tridente de mediocampo formado seguramente por Çalhanoğlu de primer mediocentro, no Brozovic, o sea, Sí. incluso más ofensivo y más Com- virtuoso. Como lo hizo contra el Barça en el Meazza. ¿Te acuerdas que fue hasta como una sorpresa? Çalhanoğlu de pivote. Correcto. De hecho, si analizamos en los grandes partidos de esta temporada, prácticamente en todos ellos, mayoritariamente en todos ellos, está jugando con ese tridente de Çalhanoğlu primer mediocentro, Varela interior derecha y Mkhitaryan en interior izquierda. Además, de una forma muy meritoria porque el esfuerzo que hace Mkhitaryan a la hora del balance defensivo por parte izquierda tiene mucho mérito porque es normalmente en el 5-3-2 de fase defensiva, de momento defensivo,
siempre lo que se suele hacer es que un lateral salta a lateral rival, pero por el lado contrario, quien salta a lateral rival es el interior. En este caso, Inter normalmente hace, como suele jugar en los partidos grandes, suele jugar Dumfries de lateral derecho, de carril derecho. Es Dumfries el que salta al lateral izquierdo rival y por la banda contraria es Mkhitaryan el que tiene que saltar al lateral derecho rival. Bueno, que te lo haga un jugador de este nivel técnico, pues tiene mucho mérito y habla muy bien de él y de la competencia interna que hay entre los mediocampistas del Inter de Milán para tener un sitio en el 11, sobre todo orientado a los grandes partidos. Es decir, al final, Mkhitaryan o Varela, bueno, Varela tiene el sitio asegurado, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, vamos a decir que en esa competencia interna que tienen con Gagliardini o que tienen con Marcelo Brozovic, ellos lo que están pensando es, si además de mi aportación en momento ofensivo, soy capaz de mostrarle al míster que doy equilibrio, que ayudo a banda, que cierro sector, que me comprometo en el repliegue, pues lógicamente estoy ganando opciones para en los grandes partidos, que son los que todo jugador quiere disputar, vas a tener más opciones de poder estar dentro. Y Marco, a futuro, ¿cómo ves el futuro a mediano y largo plazo del la Lazio, el futuro del Inter? Del Lazio creo que va a clasificar para Champions, creo que va a clasificar para Champions por tres Sí, motivos. El primero, porque creo que lo merece. Que un equipo que se ha mantenido incluso en la pelea por el Scudetto, por este Scudetto tan complicado, donde el líder se desmarca casi desde el principio, tiene muchísimo mérito aguantar una pelea que era prácticamente quimérica y la va a aguantar hasta el límite. Segundo, porque juega bien al fútbol. Entonces, un equipo que juega bien al fútbol, lo venimos repitiendo tú y yo en estos análisis, a 34, a 38 partidos de los campeonatos nacionales, normalmente encuentra el premio. Y en este caso, el Lazio de Sarri creo que va a encontrar el premio a lo que ha trabajado durante el año. Y la tercera razón por la que creo que va a clasificar a Champions es porque tiene un calendario, entre comillas, vamos a decir, amable. No es un calendario muy complicado, creo que la derrota hoy en el Meazza podría entrar incluso dentro de los cálculos, y más pues porque tiene su lógica y es normal. El Inter también, después de 4 derrotas en casa, que es absolutamente anormal, querría revertir la situación. Y yo creo que el Lazio merece y va a conseguir la clasificación de Champions. Ahora bien, creo que en este tramo final de temporada va a necesitar la aportación goleadora de Immobile, que este año es escasa sí. para, sobre todo teniendo en cuenta la producción goleadora a la que nos tiene acostumbrados. Y bueno, pues dentro de este escenario en el que se encuentra el Lazio, si encuentra un último arreón en cuanto a la aportación ofensiva de Ciro Immobile, creo que cerrará sin ningún tipo de problema su clasificación merecida para ellos y para el trabajo de Sarri a Champions League. Sí, sí, tal cual. Y el Inter, bueno, como dijimos, vivo en las tres competencias. Semifinal de Champions ante Milan, un choque brutal. Final de Copa Italia ante Fiorentina. Y es imperioso, si no gana la Champions, es imperioso clasificar entre los 4 primeros para asegurarse el pasaje a la próxima Copa de Europa. Y bueno, el futuro pasa por estos jugadores, ¿no? Por Lautaro Martínez, por Nicolò Varela, son los estandartes de este equipo milanista para las próximas temporadas. Sin duda, y el futuro pasa por creer, por creer. El Inter yo lo sigo porque tengo que confesar que me gusta el Inter, me gusta el Inter. Fíjate que no sé por qué, porque digamos que mi credo futbolístico tiene bastante poco que ver con la historia tradicional del Inter, pero siempre es un equipo que me ha gustado desde pequeño. Creo que está en una disyuntiva muy complicada y donde tiene que mantener la serenidad, que es creer o destruir o romper. Me refiero a lo siguiente. Simone Inzaghi está siendo muy criticado
sobre todo por el rendimiento tan irregular que está teniendo Inter en el campeonato. Sí. Y es cierto, está perdiendo partidos, el número de derrotas no es lógico con respecto a la calidad de la plantilla y a las aspiraciones que pueda mantener, pero estamos hablando de un equipo que bajo su mando ha ganado un Scudetto, cosa que hasta hace relativamente poco tiempo pues era prácticamente impensable en el Meazza. Ha ganado Copa de Italia a pesar del traspiés del tramo final de temporada pasada, donde también tenía el Scudetto en su mano y finalmente lo perdió. Y ahora está en semifinales de Champions, está en puestos de Champions League ahora mismo en Liga Italiana y va a disputar una final de Copa en la que entiendo que es favorito ante Fiorentina, aunque todo puede pasar. Vale, en esta situación en la que está Inter, yo creo que el mayor acierto que puede tener es mantener la fe en Simone Inzaghi para que siga el proyecto los próximos años independientemente del resultado que obtenga este. Y lo estoy diciendo a priori, es decir, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, no sabemos, no tenemos certeza absolutamente de nada, está todo en el aire. Está en el aire la final contra Fiorentina, está en el aire la semifinal de Champions contra Milan y está en el aire la plaza o no en Champions League a través de campeonato. Bueno, pues yo ahora mismo lo que diría es, me quedo con Simone Inzaghi el año que viene, sí o también. ¿Por qué? Porque entiendo que esto que está consiguiendo Inter en estos años no tiene otra explicación que el proyecto deportivo sensato que han ido liderando primero Antonio Conte y después Simone Inzaghi. Por lo tanto, la mejor decisión tiene que ser mantener el rumbo independientemente de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque difícilmente van a encontrar un entrenador que dé continuidad a un modelo de juego que trata de jugar a la pelota, que apuesta por jugadores ofensivos, que propone cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados en Inter. Y creo que vuelvo un poco a insistir en la línea que nos ocupa normalmente, que es si tú mantienes una apuesta por jugar bien al fútbol, generalmente, si no pegas volantazos, mantienes el rumbo, la confianza y la fe y la mesura en la victoria y la mesura en la derrota, normalmente sueles tener resultados y más en un club tan convulso históricamente como se ha mostrado Inter de Milán. Entonces, yo sinceramente que mantendría el rumbo, seguiría confiando en Simone Inzaghi, en Nicolo Varela, en Çalhanoğlu, en Mkhitaryan, por supuesto en Lautaro y mantendría la fe. Y un apunte sobre Lautaro, que normalmente siempre que suelo recurrir a la estadística, a la evolución de jugadores y demás, yo me hago una pregunta y es, ¿cómo este extraordinario jugador con apenas 25 años, con goles que se le caen de las piernas y con un físico imponente, veloz al espacio, ataca los intervalos, tiene buen pie, tiene remate de primer toque y tiene remate de cabeza? ¿Cómo es posible que con todos esos datos en la mano, y se me olvida uno, no se lesiona apenas? ¿Cómo es Sí, posible que este jugador no esté en un gigante europeo? sí, ni siquiera en el radar, ¿no? Ni siquiera un rumor que se desprenda, no, tal vez algún equipo inglés pagaría la cláusula, no, no, es como que eh, o no está en el radar o el Inter lo tiene muy blindado y lo ha declarado intransferible. Otra no se entiende. No se entiende. Yo creo que, fíjate que en la edad en la que se encuentra, Sí, sí, en teoría para un delantero centro, tiene todo por dar. Porque los delanteros sí, centros, y recordemos Messi, recordemos Benzema, recordemos muchos casos, normalmente es a partir del próximo año cuando normalmente 26, 27, 28 años van a ser los años de mayor producción, en teoría, de un atacante de estas características. sí. Entonces, no sé, yo pienso sinceramente que eh, sí, bien, es jugador franquicia en Inter, no tengo ninguna duda de ello,
pero bueno, que saliera traspasado por 100 millones de euros Lukaku, y ya vemos que es un jugador absolutamente discontinuo, pero es que ya lo era antes, es decir, o sea, la discontinuidad en el rendimiento de Lukaku la conocemos incluso en sus mejores momentos, y yo con Lautaro eso no me pasa. Creo que Lautaro es un jugador, y me animo a decirlo, estigmatizado de manera injusta. Creo que ha habido hace 2, 3 o 4 temporadas algunos aspectos alrededor de él que han calado demasiado en la opinión del mundo del fútbol, que creo que ya no está en ese momento, y que el entorno que le rodea y que su propio trabajo como deportista ahora mismo es intachable, porque si no se haría daño. Estoy convencido de que si este jugador no se cuidase adecuadamente, no llevase sus rutinas, etcétera, etcétera, se haría daño en el fútbol actual, porque la gente va a muerte, y más en esas posiciones y más en la liga italiana. Por lo tanto, creo que ya es hora, igual que pasó con Benzema hace años, que también era un jugador estigmatizado, Sí, primero por su supuesta vida disuelta, y luego también por el tema de si tenía o no tenía gol. Bueno, pues es que a veces nos encontramos con jugadores que adquieren etiquetas o adquieren estigmas que son de todo punto injustos, que a Inter de Milán le viene de perlas porque retiene sin demasiado esfuerzo a una estrella rutilante del fútbol mundial en sus filas, y que si esto sigue así, pues los interistas estaremos extraordinariamente contentos de que Lautaro Martínez nos dé sus mejores años de fútbol en el Meazza. tal cual. Sí, sí, coincido. Y sobre todo esos prejuicios que se te cuelgan en un determinado momento y cuesta muchísimo quitártelos. Bueno, el ejemplo de Benzema le ha costado temporadas y temporadas hasta por fin el Bernabéu que se le venga abajo en cada encuentro. Así que bueno, Marco, la verdad que muy completo el análisis del partido, muy completo la temporada de ambos equipos, de Lazio y de Inter, y bueno, seguiremos analizando los próximos partidos porque se viene el final de temporada. Estupendo, muchas gracias, pues así lo haremos. Así es, un abrazo, chao, chao. Otro para ti.